La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral. A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, amigos, en todo el Perú. Estamos aquí en Radio Santa Rosa, transmitiendo desde Lima para todo el Perú a través de la red de radios afiliada a Sodomco. Lima aparece con muchísimo frío, ¿no? Dicen que soy yo, porque mi productor anda por acá, calato, en camisa nomás, pero Ismael, tú tienes frío, ¿no es cierto? Yo sí, me muero de frío. Tú eres promo mío. Sí, yo sí. Eduardo no, tampoco, mira. Eduardo, lo que pasa es que esta cabina es un nidito, ¿no? Pues. Está calientita siempre, en invierno y en verano. En invierno muy rica, en verano prendemos un poco de aire, pero ahora es innecesario porque la verdad es que Lima ha amanecido muy húmeda, sobre todo. 98% de humedad. Sí, pues, entonces yo parezco pescado, ya mi nariz me van a hacer... Si Diosito me hubiera puesto branquias, estaría pasándola mejor, pero la verdad, si ustedes escuchan esta voz gangosa y sufrida, que ya el médico me va a dar el viernes, creo, es porque simple y llanamente tengo una alergia de aquellas, ¿no? Y de las grandes y de las fuertes. Y además mucha gente nos llama y me escribe sugiriendo recetas, medicamentos, ¿no? Mira, ¿qué te han sugerido por ahí? Algo casero, algo de la No, abuela. alegra, ya tomo, señor. ¿Usted cree que yo estaría acá sentada si no tuviera por lo menos 2 pepas encima? Ah, bueno, sí. Imagínate, pues no podría salir de mi casa, ¿no? Los antihistamínicos. Antihistamínicos he tomado durante toda mi vida y de muchas marcas y de muchos tipos, y cada cierto número de años hay que cambiarlos porque pierdes completamente el efecto. ¿Y no crees en esta medicina alternativa, estas recetas con hierbas? Esto es crónico, Esto es crónico. Mire, sale un poquitito el sol y yo me mejoro. O sea, sube un poquito la temperatura y baja, sobre todo la humedad, porque estaban en temperaturas mucho más bajas muchas veces en mi vida, pero secas, ¿no es cierto? Como la sierra. Como la sierra del Perú, no secas, donde no tengo este problema. Pero acá es que es como si me abrieran el caño. Pero en fin, vamos a las cosas políticas del día, que para eso nos llaman. De nuevo, esta cosa tan extraña de yo me disculpo, tú te disculpas, ¿quién se disculpa? Tú me disculpas, ¿no? Yo no he visto un comportamiento tan infantil, ¿no? Es como, Miss, que me pida perdón. No, que me pida perdón el primero. Él se metió con mi mamá. Él también se metió con la mía. Parece patio colegio, ya están grandotes, ¿no? Sí. O sea, digo yo, al calor de la campaña se cruzan agravios, ¿no? Claro, y si se tiene que dar una disculpa, me parece que se ha dado. Además, lo dijo Kuczynski el primer día, vamos a disculparnos todos. Claro. ¿Se acabó? Pero en realidad, cuando uno pone las disculpas como una excusa, ¿no es cierto? Es diferente a decir, oiga usted, porque fíjese, acá la Constitución del Perú, que para estas cosas es bien útil, ¿eh? Es bien clara. Cualquiera que sea ofendido a través de un medio de comunicación, ya sea por una información inexacta o por un agravio, tiene derecho a que esa información se rectifique. Entonces, si el señor Kuczynski, al sentir de la señora Keiko Fujimori, ha dado una información inexacta, tiene derecho, ¿no es cierto?, ella a reclamar una rectificación. Claro. No sé, su papá no es ratero. Bueno, sí es, pues, ¿qué vamos a hacer? No es inexacto, está preso por corrupción. Claro. Por haberle entregado, entre otras cosas, 15 millones de dólares a Montesinos. Procesos, además, en los cuales él se allanó, o sea, reconoció. O sea, él reconoció que es ratero, o sea, ni siquiera es que, reconoció, se allanó, muy bien. Eso es exacto, o sea, ahí no hay... Hija de ratero es ratero. Ya, eso sí puede ser ofensivo porque no necesariamente es cierto. Pero que el papá es ratero, es exacto. Y ese probablemente sea el agravio más fuerte que ha dicho el señor Kuczynski contra Keiko Fujimori. El segundo agravio es que está vinculado a una persona que está siendo investigada por la DEA, y la DEA investiga gente vinculada al narcotráfico. ¿Eso es falso? No, es verdadero. Su secretario general tiene un problema de lavado de activos en el Perú. Lavado de activos en el Perú y DEA en los Estados Unidos. ¿Qué más está diciendo? Ha dicho que 11 de sus parlamentarios, de los 73 electos, tienen investigaciones por lavado de activos. De ellos, 8 vinculadas al narcotráfico. Ha dado un dato exacto, no es una información inexacta. Por lo tanto, algunos pueden considerarla agraviante, pero si el expediente existe y si están investigados en fiscalía, ¿cuál es el agravio?
Porque la verdad no es agravio, nunca. La verdad es agravio. Ahora, si yo le digo a ella, porque eres hijo de ratero, eso sí es agravio, claro que es agravio. Porque no me consta que ella sea ratera. Podría serlo, pero no lo sé. En cambio, del padre sí lo sé, ¿no es cierto? Y esos han sido los agravios, digamos, entre comillas, más fuertes del señor Kuczynski. Ahora, si miramos para el otro lado, ella ha dicho que el señor Kuczynski favoreció a Fernando Ceballos de Aerocontinentes. Eso es falso. Eso es falso. El señor Fernando Ceballos de Aerocontinentes fue detenido y puesto a disposición de la justicia durante el gobierno de Alejandro Toledo. Tremendo narco. ¿Ya? Y lo que se hizo fue mantener la línea volando un mes más, nada más. Y se lo explicaron claramente en el debate. Ella ha repetido en los dos debates y post-debate que el señor Pedro Pablo Kuczynski tiene un acuerdo, un pacto con Nelson Palomino. Le han explicado creo que 10 veces el tema y eso es falso. Y lo soltó en el debate. Entonces claro. ella se ha repetido en innumerables ocasiones, he puesto solamente 2 ejemplos, información inexacta, información falsa, ¿no es cierto? Ella ha repetido una y otra vez que el señor Kuczynski no conoce el Perú. Como le dio la casi le da, era bastante fácil para él decirle todos los lugares que conocía el Perú, no porque lo hubiera pasado por ahí en una camioneta, sino porque había vivido ahí. Cosa que Keiko Fujimori no ha hecho nunca ha vivido en provincias. Ni de niña, ni de bebita, ni de grande, ni de mediana, ni de nada. Ha vivido en el extranjero o ha vivido en Lima, no tiene otros lugares de residencia. Entonces, información inexacta ha habido por parte de ella en cantidades importantes. ¿Ya? Y agraviante también, porque al tú decirle que ha firmado un pacto con una persona que ha estado presa por narcotráfico, estás diciendo que él está vinculado al narcotráfico. Claro. Lo que pasa es que como era una mentira manifiesta, no había forma de creerle, pues, ¿no? Bueno, ahora, se trata de campaña, se utilizan todos los recursos habidos y por haber, de repente ya se las veían complicadas, utilizaron esos términos, ya pues, viene de ambos lados, ¿no? ¿Por qué no pasar la página? ¿Cuál es la intención de Fuerza Popular para mantener esto así? Exactamente, ¿no? El problema es que a ellos no les interesa un pepino. Si tú eres una persona de honor, sí te interesa que una otra persona reconozca que te ha ofendido. Pero yo no creo que ninguna persona en el fujimorismo esté esperando que les pidan disculpas de verdad. Es más, si se las piden, les da lo mismo. Lo que están tratando es de establecer una posición de poder. O sea, tú tienes que venir ante mí a arrodillarte, ¿ya? Para ver si yo buenamente te paso tus leyes en el Congreso, o no te censuro a tus ministros en el Congreso, o te aprueba tu primer ministro en el Congreso. Ese es un juego que no le va a funcionar al Congreso, por una razón sencilla, lo he explicado varias veces. El sistema peruano es presidencial atenuado, es decir, el presidente tiene mucho más poder de gasto, ¿no es cierto?, que el Congreso. Así de simple. ¿Ya? Bastaría con cosas muy simpáticas como que, por ejemplo, el MEF le avise al Congreso que no tiene plata para pagar su presupuesto mensual. Claro. Ahí sí. La plata sale solo de un lugar, señores, ¿cómo se ríe acá? Y no es del Congreso. Van a venir un poquito atrasaditos, ¿ya? Cada 15 días, con 15 días de atraso. No, que bajo responsabilidad penal. Bueno, sí, ábranle proceso, pues al ministro de Economía, ¿no? Pero nos vamos a pagar un poquito más despacito, ¿no? Y cosas así. O sea, tú quieres volver loco al Congreso, lo puedes volver loco bien fácil. Entonces, no busquen guerra, porque guerra es lo que van a obtener, ¿ya? Más bien pónganse a ver, en el momento en que se presenten los proyectos, que se apruebe y que se desaprueba. O sea, y es más, si la mayoría parlamentaria de oposición fujimorista aprueba lo que da la gana, pues tendrá que darle cuentas al pueblo, no al señor Kuczynski. El señor Kuczynski puede decir, perdón señores, yo mandé un proyecto de ley, el Congreso no lo quiere aprobar, hasta ahí termina mi responsabilidad. La siguiente, yo mandé un proyecto de ley, el Congreso lo aprobó, muy bien, somos copartícipes. Pero mucho más entretenido es decir, ese proyecto de ley que a ustedes no les gusta, ese lo aprobó el Congreso, no es mío, a mí no me miren. Y en el Congreso hay mucha hipocresía, ¿no? ¿Has visto este tema de los crímenes de odio? Sí, Caracho, sí. Pero qué graciosos son todos ayer solidarizándose con los pobres muchachos homosexuales asesinados en la discoteca Pulso, en Orlando, rezamos por Orlando. Son los mismos, que han aprobado en el Congreso que no se incluya en el Código Penal los crímenes de odio como agravante. ¿Ah?
Porque el crimen de odio, ¿qué quiere decir? Yo no te conozco, ya nunca en mi vida te he visto, no sé quién eres, no quiero robarte, no quiero beneficiarme de tu muerte, solamente te mato porque te odio, porque odio que seas negro, odio que seas cholo, odio que seas serrano, odio que seas homosexual, odio que seas mujer. Normalmente los crímenes de odio se dan contra minorías. Entonces, eso era todo lo que quería que se incorporara como agravante en el Código Penal. ¿Para qué? Para que se reduzcan, pues, ¿no es cierto?, ese tipo de delitos en el Perú. Bueno, no lo aprobó el Congreso, pues. Era porque eso era para los gays. Sí. ¿Ya? O sea, una caridad cristiana, pero de aquellas, ¿no? Y hay esta matanza en los Estados Unidos, y ahí sí toditos salen a presentar su solidaridad con el pueblo norteamericano por esta tragedia. Entonces, oye, pero esta gente, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, ¿por qué no pueden ser un poquito más consistentes? Yo no entiendo. Y fíjense, las organizaciones que agrupan homosexuales han señalado en reiteradas oportunidades que este no es una ficción, este es un problema real. O sea, acá hay gente a la cual la matan o le pegan o le rompen la cara o la mutilan o la mandan a un hospital varios días por ser lo que es y lo que no puede cambiar. ¿Ah? Es como si toda la clase en el colegio le pegara a un niño porque es el serrano de la clase, ¿no? Y la profesora se parara a aplaudir, ¿no? ¿Qué es esto? Ya, ese es el tema. Los delitos de odio. Ellos, los fujimoristas sobre todo, que hablan tanto del odio, del odio, del odio, el problema justamente es ese, que no hay regulación contra crímenes de odio en el Perú. O sea, el homicidio está legislado como homicidio, de acuerdo, pero el agravante, porque tú puedes alegar, no es homicidio culposo, jefe, yo no lo quise atropellar, no hay dolo, y después resulta que es un homofóbico de la patada, ¿no? Que te pasas toda la noche corriendo, haciendo piques por la avenida Arequipa a ver si matas gays, sí, ¿no? O travestis. Esa es la diferencia y eso marca también la distancia entre una pena y otra, ¿no? Lógico, es muy complicado, o sea, no es tan fácil como decir, no, homicidio culposo. Un homicidio culposo en el Perú sales con 3 años de pena. No, y de repente no efectiva. Exactamente, caso, ¿no? No, señor, yo no lo conozco, no sé quién es, nunca en mi vida lo he visto, esto es un error, un mero atropello, ¿no? Y de repente tú has estado buscando a gente de determinado fenotipo para atropellarla. Ahora, usted dirá, ¿quién hace cosas tan malas? Bueno, pues un loco que se mete con un rifle de asalto y mata 50 en una discoteca no está bien de la cabeza, ¿no? No. Ya, entonces, pero de todas maneras tiene que pagar. En el caso de este sujeto fue abatido en el lugar de los hechos por la policía porque estaba armado y disparando. Pero lo increíble de esta historia además es que el sujeto ya había ido antes varias veces a esa discoteca. Sí. Increíble. Lo otro que ha sido increíble sobre este caso específicamente es la declaración de su propio padre, ¿no? Él ha dicho que está indignado y no va a perdonar, bueno, espiritualmente supongo, a su hijo por lo que ha hecho. ¿Y por qué? Porque ha dañado a su familia, pero no habla de las demás familias. Sí, bueno, es que debe ser muy complicado ser padre de una persona que hace una cosa así. Es terrible, porque el padre señala que esto no es un tema religioso, sino un tema homofóbico. Sí. Sin embargo, el sujeto, el asesino, llama al 911 desde la discoteca y reivindica, ¿no es cierto?, el asesinato masivo como un acto de ISIS, ¿no?, del Estado Islámico. Entonces hay una confusión ahí que todavía no se ha quedado esclarecida. Ahora, parece que es lo que se llama en inglés un lobo solitario, un tipo que actúa solo y que planifica solo sus crímenes masivos, ¿no? Terrible. Pero bueno, estamos entre que no hay diálogo, sí hay diálogo, la hipocresía de los congresistas, nos tenemos que ir a la pausa y vamos a comentar un poco esta historia de José Klimper también. ¿Qué pasó? Sobre la verdad de las mentiras, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Es una cosa rarísima. El señor Klimper me imagino que muy angustiado, preocupado, y evidentemente por su honor y su buena reputación, ¿no? Y su prestigio social, pues es una persona con mucho prestigio social. Ayer publicó en Facebook una carta y luego una cronología de los hechos que lo vinculan a la difusión de un audio en el programa, nadie sabe para quién trabaja, no, así no se llama el programa, ¿no? Las cosas como son, las cosas como son, muy bien. Y lo que es interesante en la cronología, no sé si nuestros amigos en el interior del Perú la han podido leer, pero lo que es interesante en la cronología es que de nuevo deja más huecos que un queso gruyère, pues, o sea, tú tratas de entender la historia, dije, vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a tratar de entender. Y la complican más todavía, ¿no? Y la complica más, a tal punto que ahora, digamos, reparte culpas
con el comando de campaña de Keiko Fujimori, el cual incluye a la señora Keiko Fujimori, porque el comando de campaña incluye al candidato. Entonces, esto es una cosa muy extraña. Hay varias preguntas y se los digo rapidito. El señor hace una cronología. Primero dice que no es que recién salga a decirlo, sino que ya lo había tratado de explicar en Canal 2, en Canal 10 y nadie quiso escucharlo. Bueno, ¿ya? Pero lo que dice es, él se entera de lo de Ramírez, es verdad, estando en el debate técnico, en Cusco, se enteran ahí, muy bien. Como todos, muy bien. E inmediatamente comienza a hacer averiguaciones de quién es este sujeto y se comunica con el señor Verástegui en Miami. Verástegui había sido candidato de Fuerza Popular por los peruanos en el extranjero y incluso, según el señor Klimper, tiene habilidades porque trabaja para una empresa bancaria a la cual le hace investigación de lavado de activos y otros bienes. Y le pide no que investigue a Ramírez, sino que investigue al testigo. Claro. ¿Ya? Eso es una cosa... Anula al mensajero, ¿no? Una cosa muy extraña, ¿no? Pero le dice, investigue usted a Vázquez. Vázquez, si no lo recuerdan, es el famoso piloto testigo, según Klimper, autoproclamado informante de la DEA. Eso no lo podemos decir, ¿no? Pero lo cierto es que yo vi perfectamente cuando le dijeron a la gente de América Televisión y a Gerardo Reyes, que es un periodista primero, le dicen, dices a an ongoing investigation, o sea, estamos en una investigación en marcha, no podemos declarar. Y Gerardo Reyes, cuando le dijeron, usted no le hace la pregunta, mostró los mails donde les hace la pregunta sobre este tema. O sea, estaba claro que estaban hablando de Ramírez. Primera cosa, Klimper no habla de Ramírez en todo su texto. De Joaquín Ramírez no dice una palabra. Entonces, que el asunto era desprestigiar al testigo porque el testigo no tenía el carácter para ser testigo. ¿Ok? Entonces, él se pone en contacto con esta persona en Miami que reúne una serie de información, como que tenía cheques rebotados, eso es un delito en los Estados Unidos, por cierto, tenía un récord inaceptable. Claro, ¿no? desprestigiar al mensajero para evitar de que se crea en lo que él diga. Exactamente. ¿No? Ahora, ¿por qué ella le preocupaba tanto si él mismo había obtenido ese mismo día de la DEA una declaración diciendo que Keiko Fujimori no había sido investigada ni iba a ser investigada? ¿Ok? No lo sé. Pero aún así querían desprestigiar a este señor Ramírez. Entonces, este señor le manda un conjunto de información, según él, 12 entre documentos y audios. Él los pone en USB y los lleva al comando político. El comando político ve todo el material, y lo escucha, supongo, y le dice que lo entrega al señor Pedro Arbulú, presidente del directorio Panamericana de Televisión. ¿Por qué no hicieron una conferencia de prensa? Si era un magnífico documento, según el señor Klimper. En honor a la transparencia, sobre todo, ¿no? Claro, o sea, en honor a la transparencia, vamos a llevarlo, además de que después Keiko Fujimori, vamos a contar más detalles después, le dice al periodista Enrique Castillo, luego del primer debate en Piura, me parece, luego del primer debate en Lima, le pregunta sobre este tema y dice, bueno, de lo que él me ha dicho, pensó que era mejor llevarlo a la competencia. Entonces, como si ella recién se hubiera enterado por Klimper, y Klimper le hubiera dicho, y Klimper está diciendo algo diferente, dice que Fuerza Popular le encargó. Uf. Entonces ya desacreditó a Fuerza Popular. Y cuando le preguntan, oye, ¿por qué no hace una conferencia de prensa con este material? Esa pregunta no está contestada. Pero la pregunta central que no está contestada es por qué Klimper, que dice que no manipuló nada, le entregó un audio que no significaba nada a Panamericana Televisión, al presidente de Televisión. No significaba nada, no aportaba nada. Según Klimper, he leído en un texto anterior, era para desacreditarlo como testigo, porque hablaba de manera soez y decía que no tenía plata. Bueno, fíjate, si una persona que habla como de manera soez y dice que no tiene plata no puede ser testigo, se acabaron las investigaciones en el Perú, ¿no? Por eso, de nuevo, agujeros y agujeros en una explicación que no tiene explicación. Y sobre la manipulación intencionada o no de este audio para que se interprete de una forma ahora, con subtítulos todavía, ¿no? No, además hay una cosa interesante. Si todo el comando Fuerza Popular había escuchado el audio, había escuchado los momentos que él había presentado, hizo una presentación. Podían haberlo dicho apenas se difundió, ¿no? Así es, claro. El domingo cuando se difunde, perdón, eso no es lo que hemos escuchado. Si lo hubiéramos escuchado, lo hubiéramos sacado nosotros, hubiéramos hecho fiesta, ¿no?
Ninguno dijo nada. Hasta que la productora no dice algo 2 días después, ellos no dicen nada. Ni una palabra. ¿Ya? Entonces todos sabían y todos callaron. Hay una socialización acá de la mentira, ¿no? Ya no soy solamente el señor Klimper, fuimos todos. Interesante, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice el señor Klimper, sin embargo, es que él se lo entrega al señor Pedro Arbulú. Lo que dice el productor Barturén es que a él le entregan en la mañana un audio, un USB, y en la tarde del sábado otro. Sí. Cuando le pide al señor Arbulú que por favor le dé una versión comprimida de los audios, Arbulú dice, no te preocupes, yo te la consigo. Y Arbulú le pasa una visión comprimida del mismo material. 2 posibilidades: o Arbulú manipula el audio, o alguien al cual el señor Arbulú requiere le entrega una versión manipulada del audio. Según Klimper, ese no es él. Ahora, la responsabilidad de un medio de comunicación también está en juego, ¿no? Porque tendrías que cruzar esta información, porque este es diferente a este de acá, ¿no? La otra pregunta es por qué el señor Pedro Arbulú se lo da a un programa alquilado y no a su equipo de prensa. Y no a su equipo de prensa, claro. Obviamente, ¿no? Que sí haría ese trabajo, ¿no? O porque por lo menos lo presentaría como propio del canal, claro, ¿no? La respuesta de Arbulú a una pregunta de Canal 4 fue: no, fíjense, yo no veo prensa, yo solamente veo cosas comerciales. Todos están bien enredados todavía, pero el asunto que parecía de nuevo terminado regresa de nuevo. En fin, vamos a la pausa y después vamos a estar con Que Bruce. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, muy bien, seguimos aquí en Radio Santa Rosa. Hemos ido a espiar un ratito porque tenemos a una oyente que nos escribe vía Twitter señalando que se ha interrumpido la transmisión de radio para Lima. Sin embargo, estamos transmitiendo bien a todo el resto del Perú. Entonces, no, me dice que sí estamos bien. Estamos todos en orden. Habrá frío, lloverá, ¿no? Habrá heladas, habrá viento. Pero acá está la señal que sale desde Lima. 105.1 FM para el sur de Lima, para el sur, ¿no? De Villa El Salvador hacia Cañete. Pero 1500 AM para toda la gente más pobre del Perú. Y estamos en la línea telefónica con Carlos Bruce. Íbamos a tenerlo acá, pero nos cuentan que se ha acostado muy tarde porque hubo pleno anoche. Y ya son los últimos plenos de este periodo parlamentario, así que la cosa termina tarde. Muy buenos días, señor Bruce. Rosa María Palacios al habla. Hola, Rosa María. Mil disculpas, en efecto el pleno acabó a la 1 de la mañana y ya no alcancé a llegar a tiempo a tu radio. Están explotando los congresistas antes de irse. ¿Qué está pasando? Esas son las dinámicas que siempre ocurre en las últimas sesiones de un congreso que ya cierra sus puertas. Los proyectos, como tú sabes, que no se ven en estos plenos, simplemente se archivan y tiene que empezar su proceso desde cero en el siguiente congreso. Entonces siempre hay una presión fuerte para que se vean una cantidad de proyectos que estaban claro, lógico. Ahora, ¿cómo está el ambiente en el Congreso? Porque hay un grupo de los que se van a quedar y son grupos antagonistas, ¿no es cierto? Y el fujimorismo está insistiendo en esta historia de que tienen que pedirles perdón. ¿Cómo se está manejando ese asunto entre ustedes desde el lado de Pedro Pablo Kuczynski? Mire, en la campaña, efectivamente es una campaña muy encrispada, más de lo que nos hubiera gustado, quedando hacia atrás. Y de los dos lados. Aquí no ha habido que un solo lado agravió al otro y el otro se quedó como calladito como una monja de convento. No, ha sido de los dos lados. A Pedro Pablo se le han dicho cosas muy fuertes, cobarde, de patria, traidor, y por supuesto nosotros tampoco es que nos hemos quedado callados. Pero Pablo Kuczynski, en una entrevista dado a inicio de la semana, él dicho, si a mí me corresponde, yo doy mis disculpas por lo que pudimos haber agraviado. Él ya dio ese paso. El fujimorismo no ha dado ningún paso. Claro, pero me parece que por el tono de la demanda, más que una disculpa, lo que quieren es una rectificación
de lo obvio. Es decir, el señor Joaquín Ramírez no está siendo investigado por lavado de activos. 11 congresistas electos del fujimorismo no están siendo investigados por lavado de activos. Eso no se puede hacer, o se va a hacer. Pues no, de ninguna manera. Lo que estamos hablando son de adjetivos que, al margen de las realidades, quizás se dijeron de más, y se dijeron de ambos lados. De eso estamos hablando. Claro, porque pero la Constitución, yo explicaba al público, señor Bruce, que la Constitución exige, cuando una persona se siente difamada, que se rectifique el error o el agravio, ¿no? O la información inexacta, si se quiere, ¿no? Lo que dice la Constitución. Entonces, por ejemplo, información inexacta, del lado de Keiko hay varias. O sea, por ejemplo, el famoso pacto con Nelson Palomino, que lo repitió en los 2 debates, y seguía repitiendo post-debate. Eso es falso, no hay ningún pacto con Nelson Palomino. Esa es una información inexacta. Y por tanto, incluso agraviante, porque vinculan a Pedro Pablo Kuczynski con una persona presa por narcotráfico. Ahora, tampoco fue tardía, ¿no? Claro, ahora también decirle que el señor Fujimori Alberto es ratero no es agraviante porque el señor está preso por ratero. Lo que es agraviante es decir que la hija de un ratero es ratera. Eso es agraviante, ¿no? Correcto. ¿Podrían hacer ustedes un listadito así y se intercambian notas como los diplomáticos de cuál es mi agravio y cuál es tu agravio y se acabó el problema? Lo que está aquí en entredicho es si realmente te estás portando como un político que merece la confianza del pueblo, o realmente estás buscando excusas para tomar un rol de obstrucción, de impedir que la democracia funcione, para tú obtener algún tipo de rédito en particular y postergar las justas aspiraciones del pueblo para mejorar su calidad de vida y salir a la pobreza. De eso estamos hablando. Claro. Porque todos los políticos, y tú lo sabes, Rosa María, a veces nos decimos cosas que no debemos decirnos. Bueno, pasamos la página y seguimos para adelante. Mucha gente dice, oye, pero qué hipócritas son, si acá de estar debatiendo se ha sacado la mugre y al día siguiente los veo ahí conversando tranquilos. El oficio que tenemos es así. Tienes que comerte unos sapos porque hay un interés superior, que es el país. Y no porque el señor me dijo un adjetivo hace 2 meses, yo voy a dejar de hablarme con él y de esa manera no me pongo de acuerdo para sacar las leyes que el país necesita. Me tengo que comer el sapo y porque hay un interés superior. Y ese es el oficio de los políticos. No te gusta, no te metas a la política, pero es así. Entonces, tenemos todos que pasar la página. En una campaña se dicen cosas que a veces no se dicen si no fuera una campaña. En esta campaña se dijeron cosas muy fuertes, más de lo que nos hubiera gustado. Hemos reconocido nuestra culpa. Ellos no han reconocido nada, subrayo, nada. Entonces, en ese ambiente, lo que ellos están generando es una situación en la cual no conversemos. Bueno, eso es lo peor que puede pasar en una democracia. Ahora, no necesariamente es lo peor para Pedro Pablo Kuczynski, es lo peor para esa bancada. O sea, ellos no pueden gobernar sin el presidente. Bueno, y para el país también, ¿no? Porque entonces no nos ponemos de acuerdo para sacar las leyes que el país necesita. Tú sabes que la conformación del Congreso no la decido ni yo ni tú, la decide el pueblo. Así es. Y el mandato del pueblo es: yo voy a poner a esta gente con la orden de que esa gente se ponga de acuerdo para que las leyes, para que me ayuden a mí a mejorar mi calidad de vida. Pero si esa gente no se habla entre ellos, porque hay un grupo que no quiere hablar, entonces alguien está rompiendo lo que es la norma básica del ordenamiento democrático del país. Claro, ahora, supongamos que esta bancada decide que ellos trabajan solos, muy bien. Los 73 aprueban su iniciativa, controlan la mesa directiva, controlan la presidencia de las comisiones, controlan todo, porque tienen ya, por supuesto, compromiso democrático de Keiko Fujimori, supongo que está vacío de contenido, porque ella no ganó la presidencia. Muy bien. Entonces, si eso es así, ¿no es cierto?, ellos tienen que asumir la responsabilidad del trabajo legislativo 100%, lo cual, fíjense, desde el punto de vista del poder ejecutivo, es bastante, digamos, agradable, por decirlo menos, porque cualquier problema que haya con una ley, perdón señores, esa ley es del fujimorismo, vayan a reclamarle a ellos. Así es, y tú sabes que el Congreso por naturaleza no es la institución del Estado más popular que existe. Exactamente. Cargarían con ese fardo. Y además, hoy en día, sí, bueno, y se ha sido hace muchas décadas atrás, el mayor productor de normas de rango de ley, el mayor productor de leyes,
es el gobierno. Por supuesto, porque tiene... Está gobernando. Así, mire, el Poder Ejecutivo en caso de emergencia puede sacar decretos de urgencia, ya que tienen rango de ley, para cosas realmente urgentes. Si el Poder Legislativo no quiere hacer una reforma institucional del Perú, no la hace, pues. Podemos vivir sin reforma institucional, hemos vivido sin ella, ¿no es cierto? Si no quieren aprobar la unión civil, total, hemos esperado tanto, que no la aprueben, pues, ya está. ¿Ya? Tendrán la marcha todas las semanas, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer una pausa, por favor, señor Bruce, no se vaya, porque estamos muy también sorprendidos de la conducta de algunos congresistas que se han mostrado muy conmovidos por lo sucedido en Orlando, ¿no es cierto? Y su conducta legislativa deja mucho que desear. Queremos que usted nos explique qué cosa pasa con los congresistas que sufren por Orlando y no aprueban la ley de crímenes de odio en el Perú. Vamos a hacer la pausa, por favor. Así es, Rosa María, retornamos con el congresista Carlos Bruce. Recuerden nuestros teléfonos 959-685-227, numeral, con el signo de numeral adelante para los que tienen RPM, y los que tienen RPC, 940-338-457. Es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, transmitiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Comunicación. Y estamos con Carlos Bruce, pronto va a venir con nosotros porque vivimos muy cerca, o sea, nosotros aquí, congresistas, estamos en el convento de Santo Domingo, a 4 cuadras del Congreso de la República. E incluimos para nuestros invitados tour después del programa, así que encantado de tenerlo. Congresista, sigue ahí con nosotros, ¿verdad? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Aló? Acá estamos nuevamente. Bueno, congresista, aparte de este impasse con el fujimorismo, hay que entender que ellos están en una situación de duelo. El duelo tiene varias etapas. Pasaron de la negación a la ira y de repente se han quedado todavía un tiempo en la ira. Y de ahí van a la negociación, de ahí a la depresión y a la aceptación. De repente están en la etapa de la negociación, ¿no? Tú ganaste, pero yo te gané, en fin. Pero el tema de la conducta de sus colegas congresistas respecto al tema de la homofobia, ¿no lo ha dejado sorprendido? Mira, no. Tú sabes que nosotros hemos peleado por tener un país con mayor igualdad durante nuestro trabajo en el Congreso los últimos 5 años. Y en efecto, cuando tocaba estos temas las primeras veces, realmente habían congresistas que decían barbaridades que si te pongo las grabaciones hoy en día, parece pues que fuera un congresista ruso o algún país de estos islámicos o africanos donde la homosexualidad está penada con cárcel. Hoy en día ya es políticamente incorrecto hacerlo. Por lo menos eso hemos cambiado. Reconozco que no hemos podido sacar muchas leyes, que quizás ninguna, la de crimen de odio se ve muy mediatizada, que pueda proteger a la comunidad LGTB, pero por lo menos hemos logrado cambiar que hablar de la manera como se hablaba antes en el hemiciclo es políticamente incorrecto. Eso ya es un avance. Y creo que hace 5 años pedirle al Congreso de la República que se pare y dé un minuto de silencio por unos gays asesinados hubiera sido impensable. Felizmente hoy día ocurrió, por lo menos en eso hemos avanzado. Yo espero que en el siguiente Congreso ya pase de estos gestos a aprobación de leyes concretas para proteger a minorías y que no vuelva a ocurrir esto que para mí ha sido algo incomprensible y el mayor acto de deshumanidad, el que tuvo el presidente Humala de retirar todo el capítulo de los derechos de los gays y lesbianas del Plan Nacional de Derechos Humanos, como si no fueran una minoría vulnerable que tiene que ser protegida por el Estado. Eso fue terrible porque no significaba nada. O sea, tú sabes que el Plan Nacional de Derechos Humanos debiera ser un documento que todo el mundo cumpla, pero termina siendo algo declarativo. No pasaba nada si lo dejabas ahí, pero lo retiraron como diciendo un gesto, ustedes no me interesan. Y te retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos. Eso fue horrible. Eso creo que eso no va a volver a ocurrir, creo que no debiera volver a ocurrir, y si somos conscientes de lo que hemos hecho, es en realidad muy penoso que el presidente Humala haya tenido una actitud así. Bueno, es poco probable que este Congreso apruebe
esos derechos para las minorías, por los cuales yo también estoy tan comprometida, porque en realidad, si usted considera el plan de Keiko Fujimori y su presentación con el pastor Santana, no creo que además le costó bastante eso, va a ser poco probable. Además, el señor Acuña ha logrado meter al pastor Julio Rosas de nuevo al Congreso, con lo cual, digamos, es un abanderado, ¿no es cierto?, de algunas ideas bastante retrógradas. Entonces, no parece que hay pocas posibilidades en los próximos 5 años. No lo sé, fíjate, Rosa María, porque cuando hubo la discusión de la ley de unión civil en la Comisión de Justicia, de 4 votos que tenía el fujimorismo, 2 votaron a favor y 2 en contra. La única bancada que votó en bloque en contra fue la bancada nacionalista, y sí, con una obvia consigna desde Palacio, porque iban a la comisión congresistas que ni eran de la comisión, opinaban en contra y se iban. Sí, así como diciendo, aquí marco tarjeta para decir que he cumplido, parecía una consigna. El fujimorismo no, el fujimorismo se partió, 2 a favor, 2 en contra. Así que lo último que puedo yo es perder la esperanza de que ocurra algo parecido en la próxima legislatura, y que con el apoyo de bancadas que se han pronunciado a favor de los derechos para este grupo social, como Frente Amplio, Acción Popular, nosotros, algo podamos hacer. ¿Usted diría que las personas que son personal de las Fuerzas Armadas en retiro, incluyendo al presidente de la República, y pastores evangélicos, son los que más problemas hacen en esta materia? Más que nada, estos grupos religiosos, ¿no? Quizás evangélicos, que además engañan a la gente de más escasos recursos con cosas de que, como si se aprueba una legislación de este tipo, va a haber un terremoto grado 8 en Lima, ¿no? Ay, qué atroz. Cosas así, eso lo dicen en los días domingos, en sus reuniones. Entonces asustan a la gente con algo pues que obviamente no es verdad. Y noto que son de estos grupos es donde surge la mayor resistencia, la más agresiva, digamos, resistencia a estos derechos para todos, ¿no? Sí, eso es verdad. Bueno, congresista, yo le voy a pedir que la próxima semana, que ya no tiene plenos, se dé una vuelta por acá. Estamos a 4 cuadras del Congreso y le incluyo tour por todo el convento. A ver si puede venir. Lo dejamos para que descanse y le agradecemos su participación. Estoy comprometido con tu invitación, Rosa María. 1000 disculpas que anoche nos acostamos tan tarde, no lo tenía previsto. Así que la próxima semana, de todas maneras, estoy en persona en tu programa. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, ha sido el congresista Carlos Brus brevemente hablando sobre el tema de esta excusa que está poniendo el partido del Fujimorismo, el Fuerza Popular, para no sentarse a conversar. Ahora, miren, la excusa puede durar 6 semanas más, ¿ah? En realidad la legislatura no empieza sino hasta la quincena de agosto. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 28 de julio jura el presidente, ¿no es cierto? Jura su gabinete. El gabinete no se presenta sino hasta 30 días después. Las comisiones se tienen que organizar como comisiones e instalarse. Eso hasta la primera quincena de agosto, ni discutirlo. Entonces yo si fuera, digamos, el gobierno, no me agitaría mucho. Es como cuando tienes un vecino que dice que venga a hablar conmigo, pues que venga a hablar conmigo, pues que venga a hablar conmigo, y tú te quedas sentadito nomás, ¿no? Hasta que el que cruza la pista es él. Porque finalmente él es el que tiene que hablar contigo, tiene mucho más, le conviene más a él hablar contigo que a ti hablar con él. Necesitan trabajar, pues, ese es el tema. Así es. Hay una necesidad aquí. Y si se quedan sin trabajo, es un problema. Además, alguien me decía, no, pero el Congreso puede declarar la vacancia por incapacidad física. Ya, pues sí puede, por supuesto. Pero primero tiene que probar que el señor es un incapaz físico, cosa que bastaría con que el presidente rete a un partido de squash a cualquier congresista, y creo que la cosa se vería bien pareja, porque hace 50 años que juega squash, es muy bueno, ¿ya? O, por ejemplo, también a que corra, detrás de él, corran al lado suyo, pues, no sé, 10 cuadras por todo el centro de Lima, a ver si tiene incapacidad física. Entonces tienes que probarlo. Y la segunda cosa es que ya no es como antes, ¿no? Tú sabes que la Constitución por defecto no había señalado el número de votos mínimos para vacar un presidente. Entonces, tal como estaba la Constitución, por mayoría de los presentes, o sea, tú tienes quórum con 60, con 30 personas te bajabas un presidente, o 33, ya no.
el Tribunal Constitucional estableció una serie de quórums para las acusaciones constitucionales, para una serie de actos políticos importantes dentro del Congreso. Para vacar a un presidente necesitas 88 votos. Ellos no los tienen. No los tienen. Claro. ¿Ya? Y además se manifestarían contra la voluntad expresa de hablar de esto. Ahora, estoy viendo que el señor Tubino dice, a PPK no lo escucho hablar de reconciliación. Fíjense, uno se reconcilia, ¿no es cierto?, con una... Esto habla como que de un pecado de un solo lado, ¿no? Exactamente. Como que no hay una... Cuando yo voy a pedir, por lo menos en la parte sacramental, ¿no? O sea, cuando tú te diriges a Dios para pedirle perdón y luego pasas a hablar con el sacerdote... Te diriges al Supremo. Así es. Hay 5 etapas. A ver, eso, como el duelo. A ver, catecismo acá, me lo jalo a todos. El padre Javier me va a dar a mí el premio. A ver, número 1, examen de conciencia. Número 2, ay, tú sabes, Ismael. Sí, claro. Dolor de corazón. Propósito de enmienda. Todavía, pues, todavía. Dolor de corazón, claro. Dolor de corazón. Sí. Número 3. Propósito de enmienda. No, decirle todos los pecados al confesor. Bueno. O sea, decirlo públicamente. 4, propósito de enmienda. Sí. 5, cumplir la penitencia que te fuera impuesta. Oh, Dios mío, ¿ustedes dónde estudiaron catecismo? Te la sabes de memoria, Rosa María. Me sé de memoria todo, Qué maldita bárbaro. sea. No sé por qué me pasa esta cosa. Me siento una cosa de Pero chiquita. sí, es cierto, porque O sea, si no se cumplen esos 5 requisitos, esa confesión no tiene, digamos, el peso que corresponde, ¿no? Así es, entonces verdad. primero tú te examinas y dices, Así pucha, es. ¿qué he hecho, ya? Esto, lo otro, sí, le saqué la lengua a mi mamá, ya el monstruo, ya. Porque si no, estás haciendo perder el tiempo al sacerdote, porque el sacerdote no tiene tiempo para que tú hagas el examen de conciencia con él, salvo que sea tu pata y te aguante, ¿no? Pero normalmente ya pues tú llegas al confesionario bien preparado, ¿no? Dolor de corazón, o sea, realmente estás arrepentido, pues, ¿no? Porque si tú vas a decir es, como dicen los políticos, bueno, en el supuesto de que yo lo hubiese ofendido, No le pido estás disculpas. aceptando la culpa. No estás aceptando Claro. nada, pues no hay dolor de corazón, ¿no? Decir los pecados, es que yo le decía eso mismo, mire, en el punto tal me excedí. Sí, no debía haber dicho eso y me arrepiento. Y lo ha dicho Kuczynski. La frase de la hija del ratero es una frase desafortunada por la cual ya pedí disculpas. Y las pidió en campaña, no las pidió después de la campaña. Muy bien. Y luego tienes que decirlo, ¿no? La penitencia que te fuera impuesta. Ahora, es difícil pues que la penitencia te la impone el sacerdote. Pues son tres Ave Marías, hombre, tampoco es tan grave, ¿no? Ese Pero es un rosario, ¿eh? tenemos un oyente de Puno, no sé si quiera preguntarme cuáles son las etapas de la confesión, pero para preparar una buena confesión, pero vamos a ver. ¿Aló? Gracias por la espera. Muy buenos días. Ay, Dios, tenemos acá un problema dentro. ¿Aló? He leído todo el catecismo, me he leído la Biblia y conozco Israel. O sea que nos vamos a chocar. Entonces yo le doy la pregunta a usted, señora Rosa María Palacios. En el Nuevo Testamento, Jesús le dice a la prostituta, ¿sabes qué? Vete y no peques más. Así es. No le dice, te perdono y continúa. No le dice eso, está Es más, usted en perfectamente primera claro. abogado Pero la peruano, salva de la ley penal. Fíjese, la ley penal, de acuerdo a Levítico, ordenaba que la lapiden. Esa era la pena. Y Cristo no se metía en las cosas del César, ¿eh? No se metía en las cosas del Estado, para nada, nunca. Al César lo que es César, a Dios lo que es, no se metía. Pero a esta mujer le iban a lapidar por un delito sexual. Ojo, por un delito sexual, por ser adúltera, ojo. Delito sexual, ley aplicable, Levítico, correspondía a lapidación. Y Cristo le salva la vida, no solamente le salva, ¿no? Y le dice no peques más, que es exactamente lo que dice el catecismo de la doctrina cristiana sobre la homosexualidad. La propuesta de la Iglesia Católica, no del Estado, de la Iglesia Católica, al homosexual es la castidad, que es la misma propuesta a cualquier persona soltera. Para todos los solteros, tú también, mi amor, ¿eh? Para todos, la castidad, esa es la oferta, la propuesta de vida, ¿no es cierto? Para todos, no para los homosexuales, para todos. En el caso de los homosexuales, para siempre. En el caso de las personas que deciden mantener su vida casta, para siempre. En el caso de personas heterosexuales que deciden contraer matrimonio sacramental, no. ¿Ok? Pero la propuesta es para todos. ¿Y qué dice el catecismo? Yo les pido por favor que lo lean. Catecismo de la doctrina cristiana. Entran por Google y busquen el 6º mandamiento y su desarrollo. Y está bien clarito. Lo que dice ahí es que la homosexualidad
no tiene una causa conocida. Es decir, que hay una gran polémica sobre si es genética, ¿ya? Y o aprendida no porque te la enseñan, sino que durante el primer año de vida se forma, ¿ok? Pero que en todo caso no es culpa del ser humano ser así, ¿ok? Así vino, ese es su empaque, es como tener ojos azules o el pelo lacio, así vino, ¿ok? Si tan no es culpa de ser así, la Biblia dice, perdón, el catecismo dice que estas personas están llamadas a una vida de santidad a través de el sacrificio enorme de su sexualidad. Es decir, que un homosexual podría ser más santo que usted, señora, justamente porque es casto. Imagínense usted. Eso es lo que dice, y que la sociedad y los católicos tenemos el deber de acogerlos, así dice, acogerlos, no fastidiarlos, no estigmatizarlos, no perseguirlos, no maltratarlos, acogerlos. Eso es lo que nos obliga la Iglesia y la doctrina. ¿Y qué es acogerlos? Es acompañarlos. Así es. Estar con ellos, es darle el camino correcto. Así es, así es. Si usted le pregunta, el problema es la castidad. Pero el problema no es que vivan dos juntos, ¿no es cierto? El problema no es que tengan derecho a heredar entre ellos. Ni el problema es que no tengan asistencia hospitalaria. Oiga, hasta el Papa ha dicho que hay que darles asistencia hospitalaria, por el amor de Dios. Porque justamente es la persona que te ha acompañado toda tu vida y que te ha acompañado a morir. Ni eso les quieren dar. Eso es lo que están pidiendo. La unión civil es eso. El derecho a compartir un patrimonio, ¿no es cierto?, de gananciales. El derecho a heredar entre sí y el derecho a, digamos, partir ese matrimonio en caso de que ese vínculo de permanencia física se rompa. Obviamente también derechos de seguridad social, derechos en tributación, se extienden a otras ramas del derecho también. Yo he escuchado decir, no, es que pueden hacer contratos. Miren, los contratos son complicadísimos, porque convertirlos en una sociedad anónima, ¿no es cierto?, no funciona, porque, o sea, inevitablemente llegarán terceros a heredar a los cuales no les corresponde heredar en realidad. Ese es el problema. Entonces yo también he leído bien mi Biblia, señor. Voy todos los domingos a misa, hace muchos años, así que supongo que habré leído el Evangelio más o menos completo. Cristo perdona contra el Levítico, que les encanta a nuestros hermanos cristianos mencionar, a una mujer que se le debe aplicar la ley penal judía. Y les aclara el asunto a todos. Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Nadie. Sí. Como dice, hasta los más viejos soltaron las primeras piedras primero. Media vuelta y se fueron, ¿no? Media vuelta y se fueron. Sí. Y le dijo, mujer, ¿quién te condena? Gran frase bíblica, mujer, ¿quién te condena? Así que, señor oyente de Puno, usted a mí no me condena. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Nuestros teléfonos 959-685227 y 940-338-457. Tenemos llamada desde San Borja, Rosa María. Así es. ¿Aló? Hola, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, señora, la escuchamos. Rosa María, muy buenos días, y también para el señor que te acompaña. Gracias. Mira, Rosa María, lo que tiene la señora Keiko es soberbia, ¿ya? Y ella ha denotado en toda la campaña soberbia, es una dictadora, y la soberbia se castiga. Y el castigo fue que ella no ganó. Y además no podemos decir que la mitad del país está con ella, porque esos votos no son de conciencia, Rosa María. Tengo personas que están en el Cono Norte, incluso familia, Pachacama, Villa El Salvador. ¿Y qué pasaba? Pasaban camiones con juguetes, engañando a las mamás de los iniciales, con termos, con su nombre. Se han regalado ollas con dinero dentro, se han regalado arroceras, licuadoras. Eso no es voto de conciencia. Entonces no podemos decir que todo el país, la mitad, está con ella. Bueno, eso muy es bien, todo. Gracias. muy bien, muchísimas gracias. Hay que decir algo que me explicaron ayer también. El presidente electo ha sido electo con el 37.5 de los votos y Keiko Fujimori tiene el 37.4 de los votos, y hay otro tercio del país, no tanto, no hay un tercio, 20 y tantos %, que no fue a votar. Entonces nadie puede decir el país está partido en dos, porque la mitad, digamos, hay un buen número de gente, 25%, que no fue a votar. Ya, para empezar, 1, 2, el clientelismo
que se supone es efectivo. Yo he visto una tesis muy interesante en la Universidad Católica, ahorita no tengo el nombre de la doctora Muñoz, que ha hecho una investigación interesantísima por la cual la gente recibe de buena gana todo y agradece, sí, muchas gracias, Polito, sí, no sé, camioncito, y después vota porque le da la gana. O sea, el clientelismo hoy en el Perú no genera lealtades. Claro. Es un error creer que sí genera lealtades. Lo que sí genera lealtad es la cercanía, es decir, la presencia física, ¿no es cierto?, de una persona que se preocupa por tu problema. Eso sí genera lealtad. Pero claro, el candidato tendría que multiplicarse por 1000, pero por lo menos esa presencia física sí. Pero el tapercito, el polo, no sé, eso no genera lealtad. Que quede claro. Genera interés. Genera interés para ir al meeting, para llenarte la plaza, para que la foto salga bien. Eso sí. Es más, hay familias en el interior del país que en época de campaña se dedican a asistir a mítines. A todos. Entonces el que pasa... Las portátiles, ¿no? No, además te dicen, oye, viene fulano, ya, nos apuntamos, listo, polo verde, ya, sí, siguiente, polo rojo, polo azul, o lo que fuera, ¿no? Polo naranja. Entonces la familia sale vestida para todo el invierno, pues no, lógico, tienes polo de todos los colores, te regalan cositas, la pasas bien. Entonces, sí, además todo el mundo come, ¿por qué no vas a ir? Claro. ¿No? Eso no significa que votes por esa persona. Entonces, el clientelismo no sirve. Y contra la soberbia, humildad. Contra la gula, templanza. Claro, templanza. ¿No te enseñaron eso tampoco? ¿Ah? Contra la lujuria, castidad. ¿Cuáles son los 7 pecados capitales? Contra la ira, chicos, pero acá no saben, la envidia, la ira, ¿eso no les enseñaron? Rosa María, es sorprendente, de verdad. Oye, yo voy a hablar con el padre Javier, ¿ah? Memoria. Pero, chicos, señores, no tiene el catecismo acá. Tampoco lo está brindando. Tampoco lo abre en la computadora. Estoy en Twitter. Todo lo tiene en la cabeza. Te juro. Contra la soberbia, señora, humildad. Muy bien. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la soberbia? La soberbia es la madre de todos los pecados, pues. Así es. Porque la tentación, ¿no es cierto?, es cuando siempre te explican, pues, en el Génesis, el pecado no es comerte la manzana, es el pecado es querer ser como Dios. Exacto. Querer ser como Dios es el pecado de la soberbia. Entonces, ese es el pecado más básico e importante que genera los demás pecados. Además, hay pecados complicados, como la ira, por ejemplo, tú sabes. Claro, que puede ser emocional, que puede tener un montón de elementos, ¿no? Es virtud y es pecado, es las dos cosas. Ah, correcto. ¿Por qué? Porque Cristo expulsó a los mercaderes del templo, correcto. O sea, con ira, ¿no? Entonces, si tu ira es por una causa noble y justa, eso se llama indignación, es una indignación bendita. ¿Ya? Ahora, hay un oyente de Puente Piedra, no, Pueblo Libre. Esa letra, ya. Pueblo Libre, aló, muy buenos días. Señora Rosa María, para saludarla y contenta por conversar con usted, con su equipo, pero para opinar. Nuestro presidente electo, Pedro Pablo, ha sido elegido por voluntad del pueblo. Y por lo tanto, eso de que le pida perdón, no le pida perdón, realmente me parece una falta, no sé en qué país estamos, que el presidente Pedro Pablo se ponga, así como ha demostrado ser líder, porque a estas alturas ya no podemos estar en eso. ¿Quién pide pedir perdón cuando sí, ya no vamos a retroceder al odio y a todo eso? Realmente el país necesita que se pongan de acuerdo y para adelante, ¿no? Eso es lo que yo opinaría, porque están perdiendo el tiempo haciéndose a un costado, lo que no quiere. ¿Para qué ya le van a estar pidiendo que la señora Keiko le pida disculpas? Prácticamente eso ya no tiene ni pies ni cabeza. El señor Pablo que se instale y que empiece a gobernar, pues, ¿no? Yo sé que va a ser difícil, porque en una bancada ellos de hecho se van a poner tercos. Van a querer ponerle piedras, pero ahí está, pues, ¿no? El señor Pedro Pablo tiene que tener un buen equipo, ¿no?, para poder gobernarnos. Gracias, buen día. Que se pongan a trabajar. Así es. Ahora, miren, yo la verdad, a pesar de estas pataletas, ¿no?, que son bastante infantiles, ¿no?, yo lo que he visto es mucha esperanza, mucha paz, mucha tranquilidad en las calles, mucha alegría y también mucha esperanza de que se abran los caminos para vivir en un país mejor. O sea, ¿cuál es la oferta al final? La oferta es que cuando se vaya Kuczynski, dentro de 5 años tengamos un país moderno. Eso es lo que he dicho. Quiero ser recordado como el hombre que modernizó un país. Fíjese, modernizar un país es un reto inmenso. Significa que todos tengamos acceso a una buena educación,
a servicios de calidad, a agua, a electricidad, a telefonía, que tengamos servicio a comunicaciones, que usted pueda escuchar esta radio en FM, por ejemplo. Eso sería modernizar el país. En fin, todo lo que implica que la comunicación mejore, que los servicios básicos mejoren, que la salud mejore, ¿no es cierto? Yo ahora temprano escuchaba, por ejemplo, al doctor Elmer Huerta, las cosas tan importantes que hay que hacer en salud pública, como por ejemplo ayudar a que, se supone que ya en el Perú hay 2 millones de personas que son diabéticas, algunas diagnosticadas, otras sin diagnosticar, solamente por un problema de sedentarismo y mala alimentación. ¿Cuánto se puede hacer para bajar los costos que eso genera en salud pública si tenemos programas mucho más activos de Muévete, ¿no es cierto?, que se pueden trabajar con municipalidades? En el tema de delincuencia, leí hace poco a Vania Macías todo lo que ella ha hecho para sacar a los chicos de la calle y darles una razón de ser a través de la danza, o puede ser el día de mañana a través del deporte o de lo que fuera. Hay tantas cosas buenas por hacer y que se están haciendo y que se pueden multiplicar, que la verdad es que yo sí creo que ha habido esperanza. Ahora, si encima de eso Perú le gana a Brasil y lo saca, ya pues, o sea, ya miren la cara que ya se acabó, pues, ¿no? Rosa María, me piden aquí a través de las redes sociales que hagas un comentario sobre esta condecoración que el presidente Ollanta ha hecho a los miembros del gabinete. Hay quienes lo han criticado y hay quienes, como por ejemplo Juan Sheput, no lo ha criticado directamente, pero sí ha dicho que es exagerado, ¿no? No, mire, les explico. La condecoración es el reconocimiento de un servicio público, ¿ya? Si el presidente de la República, en su potestad, porque es el que otorga las condecoraciones, considera que los miembros de este gabinete han prestado un servicio valioso al país, y algunos de ellos, vaya que lo han prestado, puede condecorarlos. Las resoluciones de condecoración no son públicas porque se entregan al condecorado, es decir, son resoluciones de carácter personalísimo, ¿ya? La recibe el notificado, que es el condecorado. El condecorado puede aceptarla o rechazarla. Es más, lo elegante es cuando te dicen que te van a condecorar, tú dices no gracias. Han habido algunos problemas con algunas condecoraciones, esto ya es chisme, que el presidente Humala se ha negado a que sus ministros reciban de otros estados, generando enorme malestar, porque no son condecoraciones otorgadas por el Perú, sino condecoraciones otorgadas por otros estados. Ese ha sido un problema desagradable, según me explica, por envidia, celos, piconería. A veces pues la pequeña mezquindad también acompaña a los presidentes, ¿no? Entonces yo creo que para solucionar eso, el presidente ha decidido condecorarlos a todos. Listo. Había algunos que iban a ser condecorados, me ahorro los detalles, por países extranjeros, porque no quiero revelar de quiénes se trata, y el presidente dijo que no podían recibir la condecoración, porque hay que pedir permiso, ¿ya? Que no podían recibir. Entonces, no es que quiero que me condecoren a mí, quiero que condecoren a mi país. Y además hay otro problema, que esto sí me lo explicaron en la vía diplomática. Cuando tú te encuentras en cierto rango, y esto es un gobierno de salida, ¿no? Pero cuando te encuentras en cierto rango, tu homólogo está condecorado por tu país y tú no, entonces hay una especie de desequilibrio. Ya parece una soncera, pero hay que ponerle alguna medallita en el pecho para que por lo menos, ojo, son de lata, o sea, esto no son joyas de oro ni mucho menos, es un reconocimiento virtual, si quieren, ¿no? Simbólico completamente. Ahora, tenemos ministros que sí han sido ya condecorados por ejemplo, el ministro del Medio Ambiente, el presidente de Francia lo ha condecorado en el Perú, que es una cosa que no tiene precedentes, ¿ya? Y así hay otros ministros que han sido condecorados por gobiernos extranjeros por los importantes servicios que han prestado a determinadas causas, como el cambio climático o lo que fuera. Entonces, yo sí estoy a favor de las condecoraciones. Yo no estoy a favor de las condecoraciones para mí, advierto, jamás he aceptado una, las pocas veces que han querido hacerlo por el Día de la Mujer. No, mamita, te agradezco, diga al ministro diga al alcalde que muchas gracias, pero yo no participo en esas cosas. ¿Por qué? Porque yo creo que los periodistas están en la batalla, ¿no es cierto? Entonces, si me van a condecorar es porque ya estoy viejita, ¿no? Estoy retirada, ¿no? Y alguien en el Estado, en nombre de la nación, quiere hacer un reconocimiento. Pero tendría que estar bien viejita, ¿no? O post-mortem, pues como digo yo, ¿no? In memoriam, ¿no? Eso puede ser, a mis hijos le dan algo bestial. Siempre digo, cuando me muera se las a mis hijos, ¿ya? Pero mientras estás viva y en ejercicio, no debería un periodista aceptar una condecoración de un gobierno, ¿ya? Porque salvo que ese gobierno, pues, no sé, haya terminado
de tal forma que no va a volver nunca más porque se murió el presidente, cosas así, pues. Un drama de esa naturaleza, ¿no? Pero en general, no, los periodistas no deberían aceptar condecoraciones de ningún régimen, de verdad. No, ahora, sí creo que personas civiles que prestan a veces servicios extraordinarios a la nación, sí. Ahora, tú sabes que en Estados Unidos hay condecoraciones incluso secretas, ¿no? Secretas de verdad. Esta no ha sido discreta, esta ha sido discreta, no ha sido secreta. Pero, por ejemplo, los espías de la CIA, claro, pues claro, no se les puede dar se a les conocer, se les da premios, Sí. digamos, se les da condecoraciones por el presidente de los Estados Unidos en la sala oval en secreto, Sí. que se revelan 20 años después, por haber salvado la vida, pues no sé, de 300 americanos en un secuestro, lo que fuera, se les condecora, pero en secreto. Muy bien. Ah, Nos o sea, vamos, Rosa María. Nos vamos, otro día, mañana hablamos más. Quiero enviar un saludo a mi profesor de religión que me acaba de escribir. Me dice, me está llamando porque vamos a repasar el catecismo contigo. No te puedo creer. Gracias, Rosa María. ¿Es el profesor de tus hijos ahora? No. No, pero, profesor, es un buen chico, no lo jale. Gracias, cuídense mucho. Padre Javier, hay que hacer algunas cositas acá. Nos vemos Nos vemos, mañana chao, chao. con mucho más y a pensar más. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Los esperamos en el próximo programa para seguir analizando la coyuntura electoral nacional. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Eso no se puede hacer o se va a hacer. Pues no, de ninguna manera. Lo que estamos hablando son de adjetivos que, al margen de las realidades, quizás se dijeron de más, y se dijeron de ambos lados. De eso estamos hablando. Claro, porque Pero la además Constitución, es algo que va a seguir su curso yo y explicaba al obviamente no se puede público, tapar. señor Bruce, que la Constitución exige, cuando una persona se siente difamada, que se rectifique el error o el agravio, ¿no? O la información inexacta, si se quiere, ¿no? Lo que dice la Constitución. Entonces, por ejemplo, información inexacta, del lado de Keiko hay varias. O sea, por ejemplo, el famoso pacto con Nelson Palomino, que lo repitió en los dos debates, y seguía repitiendo post-debate. Eso es falso, no hay ningún pacto con Nelson Palomino. Esa es una información inexacta. Y por tanto, incluso agraviante, porque vinculan a Pedro Pablo Kuczynski con una persona presa por narcotráfico. Ceballos, por ejemplo, Ahora, tampoco fue una realidad, ¿no? claro, ahora también decirle que el señor Fujimori Alberto es ratero no es agraviante porque el señor está preso por ratero. Lo que es agraviante es decir que la hija de un ratero es ratera. Eso es agraviante, ¿no? Correcto. ¿Podrían hacer ustedes un listadito así y se intercambian notas como los diplomáticos de cuál es mi agravio y cuál es tu agravio y se acabó el problema? Lo que está aquí en entredicho es si realmente te estás portando como un político que merece la confianza del pueblo, o realmente estás buscando excusas para tomar un rol de obstrucción, de impedir que la democracia funcione, para tú obtener algún tipo de rédito en particular y postergar las justas aspiraciones del pueblo para mejorar su calidad de vida y salir a pobres. De eso estamos hablando. Claro. Porque todos los políticos, y tú lo sabes, Rosa María, a veces nos decimos cosas que no debemos decirnos. Bueno, pasamos la página y seguimos para adelante. Mucha gente dice, oye, pero qué hipócritas son, si acá de estar debatiendo se ha sacado la mugre, que al día siguiente los veo ahí conversando tranquilos. El oficio que tenemos es así. Tienes que comerte unos sapos porque hay un interés superior, que es el país. Y no porque el señor me dijo un adjetivo hace 2 meses, yo voy a dejar de hablarme con él y de esa manera no me pongo de acuerdo para sacar las leyes que el país necesita. Me tengo que comer el sapo y porque hay un interés superior. Y ese es el oficio de los políticos. No te gusta, no te metas a la política, pero es así. Entonces, tenemos todos que pasar la página. En una campaña se dicen cosas que a veces no se dicen. Si no fuera una campaña, en esta campaña se dijeron cosas muy fuertes, más de lo que nos hubiera gustado. Hemos reconocido nuestra culpa. Ellos no han reconocido nada, subrayo, nada. Entonces, en ese ambiente, lo que ellos están generando es una situación en la cual no conversemos. Bueno, Eso es lo peor que puede pasar en una democracia. ahora, no necesariamente es lo peor para Pedro Pablo Kuczynski, es lo peor para esa bancada. O sea, ellos no pueden gobernar sin el presidente. Bueno, y para el país también, ¿no? Porque entonces no nos ponemos de acuerdo
para sacar las leyes que el país necesita. Tú sabes que la conformación del Congreso no la decido ni yo ni tú, la decide el pueblo. Así es. Y el mandato del pueblo es: yo voy a poner a esta gente con la orden de que esa gente se ponga de acuerdo para que dé las leyes, para que me ayuden a mí a mejorar mi calidad de vida. Pero si esa gente no se habla entre ellos, porque hay un grupo que no quiere hablar, entonces alguien está rompiendo lo que es la norma básica del ordenamiento democrático del país. Claro, ahora, supongamos que esta bancada decide que ellos trabajan solos, muy bien. Los 73 aprueban su iniciativa, controlan la mesa directiva, controlan la presidencia de las comisiones, controlan todo, porque tienen ya, por supuesto, compromiso democrático de Keiko Fujimori, supongo que está vacío de contenido, porque ella no ganó la presidencia. Muy bien. Entonces, si eso es así, ¿no es cierto?, ellos tienen que asumir la responsabilidad del trabajo legislativo 100%, lo cual, fíjense, desde el punto de vista del poder ejecutivo, es bastante, digamos, agradable, por decirlo menos, porque cualquier problema que haya con una ley, perdón señores, esa ley es del fujimorismo, vayan a reclamarle a ellos. Así es, y tú sabes que el Congreso por naturaleza no es la institución del Estado más popular que existe. Exactamente. Cargarían con ese fardo. Y además, hoy en día, sí, bueno, y se ha sido así hace muchas décadas atrás, el mayor productor de normas de rango de ley, el mayor productor de leyes, es el gobierno. Ah, por supuesto, porque tiene... Está gobernando. Así, mire, el Poder Ejecutivo en caso de emergencia puede sacar decretos de urgencia, ya que tienen rango de ley, para cosas realmente urgentes. Si el Poder Legislativo no quiere hacer una reforma institucional del Perú, no la hace, pues. Podemos vivir sin reforma institucional, hemos vivido sin ella, ¿no es cierto? Si no quieren aprobar la unión civil, total, hemos esperado tanto, que no la aprueben, pues, ya está. ¿Ya? Tendrán la marcha todas las semanas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer una pausa, por favor, señor Bruce, no se vaya, porque estamos muy también sorprendidos de la conducta de algunos congresistas que se han mostrado muy conmovidos por lo sucedido en Orlando, ¿no es cierto?, y su conducta legislativa deja mucho que desear. Queremos que usted nos explique qué cosa pasa con los congresistas que sufren por Orlando y no aprueban la ley de crímenes de odio en el Perú. Vamos a hacer la pausa, por favor. Así es, Rosa María, retornamos con el congresista Carlos Bruce. Recuerden nuestros teléfonos 959-685-227, numeral con el signo de numeral adelante para los que tienen RPM, y los que tienen RPC 940-338-457. Es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, transmitiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Comunicación. Y estamos con Carlos Bruce, pronto va a venir con nosotros porque vivimos muy cerca, o sea, nosotros aquí, congresistas, estamos en el convento de Santo Domingo, a 4 cuadras del Congreso de la República. E incluimos para nuestros invitados tour después del programa, así que encantado de tenerlo. Congresista, sigue ahí con nosotros, ¿verdad? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Aló? Acá estamos nuevamente. Bueno, congresista, aparte de este impasse con el fujimorismo, hay que entender que ellos están en una situación de duelo. El duelo tiene varias etapas. Pasaron de la negación a la ira y de repente se han quedado todavía un tiempo en la ira, y de ahí van a la negociación, de ahí a la depresión y a la aceptación. De repente están en la etapa de la negociación, ¿no? Tú ganaste, pero yo te gané, en fin. Pero el tema de la conducta de sus colegas congresistas respecto al tema de la homofobia, ¿no lo ha dejado sorprendido? Mira, no. Tú sabes que nosotros hemos peleado por tener un país con mayor igualdad durante nuestro trabajo en el Congreso los últimos 5 años. Y en efecto, cuando tocaba estos temas las primeras veces, realmente habían congresistas que decían barbaridades que si te pongo las grabaciones hoy en día, parece pues que fuera un congresista ruso o algún país de estos islámicos o africanos donde la homosexualidad está penada con cárcel. Hoy en día ya es políticamente incorrecto hacerlo. Por lo menos eso hemos cambiado. Reconozco que no hemos podido sacar muchas leyes, que quizás ninguna, la de crimen de odio se ve muy mediatizada, que pueda proteger a la comunidad LGTB, pero por lo menos hemos logrado cambiar que hablar de la manera como se hablaba antes en el hemiciclo es políticamente incorrecto. Eso ya es un avance. Y creo que hace 5 años pedirle al Congreso de la República que se pare
y dé un minuto de silencio por unos gays. Todos los mails donde les hace la pregunta sobre este tema. Estaba claro que estaban hablando de Ramírez. Primera cosa, Klimper no habla de Ramírez en todo su texto. De Joaquín Ramírez no dice una palabra. Entonces, que el asunto era desprestigiar al testigo porque el testigo no tenía el carácter para ser testigo. ¿Ok? Entonces, él se pone en contacto con esta persona en Miami que reúne una serie de información, como que tenía cheques rebotados, eso es un delito en los Estados Unidos, por cierto, tenía un récord inaceptable. Claro, ¿no? desprestigiar al mensajero para evitar de que se crea en lo que él diga. Exactamente. ¿No? Ahora, ¿por qué ella le preocupaba tanto si él mismo había obtenido ese mismo día de la DEA una declaración diciendo que Keiko Fujimori no había sido investigada ni iba a ser investigada? ¿Ok? No lo sé. Pero aún así querían desprestigiar a este señor Ramírez. Entonces, este señor le manda un conjunto de información, según él, 12 entre documentos y audios. Él los pone en USB y los lleva al comando político. El comando político ve todo el material, y lo escucha, supongo, y le dice que lo entrega al señor Pedro Arbulú, presidente del directorio Panamericano de Televisión. ¿Por qué no hicieron una conferencia de prensa si era un magnífico documento, según el señor Klimper? En honor a la transparencia, sobre todo, ¿no? Claro, o sea, en honor a la transparencia, vamos a llevarlo, además de que después Keiko Fujimori, vamos a contar más detalles después, le dice al periodista Enrique Castillo, luego del primer debate en Piura, me parece, luego del primer debate en Lima, le pregunta sobre este tema y dice, bueno, de lo que él me ha dicho, pensó que era mejor llevarlo a la competencia. Entonces, como si ella recién se hubiera enterado por Klimper, y Klimper le hubiera dicho, y Klimper está diciendo algo diferente, dice que Fuerza Popular le encargó. Uf. Entonces ya desacreditó a Fuerza Popular. Y cuando le preguntan, oye, ¿por qué no hace una conferencia de prensa con este material? Esa pregunta no está contestada. Pero la pregunta central que no está contestada es por qué Klimper, que dice que no manipuló nada, le entregó un audio que no significaba nada a Panamericana Televisión, al presidente de la no significaba nada, no aportaba nada. Según Klimper, he leído en un texto anterior, era para desacreditarlo como testigo, porque hablaba de manera soez y decía que no tenía plata. Bueno, fíjate, si una persona que habla como de manera soez y dice que no tiene plata no puede ser testigo, se acabaron las investigaciones en el Perú, ¿no? Por eso, de nuevo, agujeros y agujeros en una explicación que no tiene explicación. Y sobre la manipulación intencionada o no de este audio para que se interprete de una forma con subtítulos todavía, ¿no? No, además hay una cosa interesante. Si todo el comando de Fuerza Popular había escuchado el audio, había escuchado los momentos que él había presentado, porque hizo una presentación. Podían haberlo dicho apenas se difundió, ¿no? Así es, claro. El domingo cuando se difunde, perdón, eso no es lo que hemos escuchado. Si lo hubiéramos escuchado, lo hubiéramos sacado nosotros, hubiéramos hecho fiesta, ¿no? Ninguno dijo nada, hasta que la productora no dice algo 2 días después, ellos no dicen nada, ni una palabra. ¿Ya? Entonces todos sabían y todos callaron. Hay una socialización acá de la mentira, ¿no? Ya no soy solamente el señor Klimper, fuimos todos. Interesante, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice el señor Klimper, sin embargo, es que él se lo entrega al señor Pedro Arbulú. Lo que dice el productor Barturén es que a él le entregan en la mañana un audio, un USB, y en la tarde del sábado otro. Sí. Cuando le pide al señor Arbulú que por favor le dé una versión comprimida de los audios, Arbulú dice, no te preocupes, yo te la consigo. Y Arbulú le pasa una visión comprimida del mismo material. 2 posibilidades: o Arbulú manipula el audio, o alguien al cual el señor Arbulú requiere le entrega una versión manipulada del audio. Según Klimper, ese no es él. Ahora, la responsabilidad de un medio de comunicación también está en juego, ¿no? Porque tendrías que cruzar esta información, porque este es diferente a este de acá, ¿no? La otra pregunta es por qué el señor Pedro Arbulú se lo da a un programa alquilado. Y no a su equipo de prensa. Y no a su equipo de prensa, claro. Obviamente, ¿no? Que sí haría ese trabajo, ¿no? O porque por lo menos lo presentaría como propio del canal, claro, ¿no? La respuesta de Arbulú a una pregunta de Canal 4 fue, no, fíjense, yo no veo prensa, yo solamente veo cosas comerciales. Todos están bien enredados todavía, pero el asunto que parecía de nuevo terminado regresa de nuevo. En fin, vamos a la pausa y después vamos a estar con The Bruce. Volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, muy bien, seguimos aquí en Radio Santa Rosa. Hemos ido a espiar un ratito porque tenemos a una oyente que nos escribe vía Twitter señalando que se ha interrumpido la transmisión de radio para Lima. Sin embargo, estamos transmitiendo bien a todo el resto del Perú. Entonces, no, me dice que sí estamos bien. Estamos todos en orden. Habrá frío, lloverá, ¿no? Habrá heladas, habrá viento. Pero acá está la señal que sale desde Lima. 105.1 FM para el sur de Lima, para el sur, ¿no? De Villa El Salvador hacia Cañete. Pero 1500 AM para toda la gente más pobre del Perú. Y estamos en la línea telefónica con Carlos Brus. Íbamos a tenerlo acá, pero nos cuentan que se ha acostado muy tarde porque hubo pleno anoche. Y ya son los últimos plenos de este periodo parlamentario, así que la cosa termina tarde. Muy buenos días, señor Brus. Rosa María Palacios al habla. Hola, Rosa María, mil disculpas, en efecto el pleno acabó a la 1 de la mañana y ya no alcancé a llegar a tiempo a tu radio. Están explotando a los congresistas antes de irse, ¿qué está pasando? Esas son las dinámicas que siempre ocurre en las últimas sesiones de un Congreso que ya cierra sus puertas. Los proyectos, como tú sabes, que no se ven en estos plenos, simplemente se archivan y tiene que empezar su proceso desde cero en el siguiente Congreso. Entonces siempre hay una presión fuerte para que se vean una cantidad de proyectos que estaban claro, lógico. Ahora, ¿cómo está el ambiente en el Congreso? Porque hay un grupo de los que se van a quedar y son grupos antagonistas, ¿no es cierto? Y el fujimorismo está insistiendo y insistiendo en esta historia de que tienen que pedirles perdón y perdón y perdón. ¿Cómo se está manejando ese asunto entre ustedes desde el lado de Pedro Pablo Kuczynski? Mire, en la campaña, efectivamente es una campaña muy encrispada, más de lo que nos hubiera gustado, mirando hacia atrás. Y de los dos lados. Aquí no ha habido que un solo lado agravió al otro y el otro se quedó como calladito como una monja de convento. No, ha sido de los dos lados. A Pedro Pablo se le han dicho cosas muy fuertes, cobarde, de patria, traidor, y por supuesto nosotros tampoco es que nos hemos quedado callados. Pero Pablo Kuczynski, en una entrevista dado a inicio de la semana, él dicho, si a mí me corresponde, yo doy mis disculpas por lo que pudimos haber agraviado. Él ya dio ese paso. El fujimorismo no ha dado ningún paso. Claro, pero me parece que por el tono de la demanda, más que una disculpa, lo que quieren es una rectificación de lo obvio. Es decir, el señor Joaquín Ramírez no está siendo investigado por lavado de activos. 11 congresistas electos del fujimorismo no están siendo investigados por lavado de activos. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral. A Pensar Más con Rosa María Palacios. En punto de la mañana, amigos, en todo el Perú. Estamos aquí en Radio Santa Rosa transmitiendo desde Lima para todo el Perú a través de la red de radios afiliada a Sodomco. Lima aparece con muchísimo frío, ¿no? Dicen que soy yo, porque mi productor anda por acá, calato, en camisa nomás, pero Ismael, tú tienes frío, ¿no es cierto? Yo sí, me muero de frío. Tú eres promo mío. Sí, yo sí. Eduardo no, tampoco, mira. Eduardo, lo que pasa es que esta cabina es un nidito, ¿no? Pues. Está calientita siempre, en invierno y en verano. En invierno muy rica, en verano prendemos un poco de aire, pero ahora es innecesario porque la verdad es que Lima ha amanecido muy húmeda, sobre todo. 98% de humedad. Sí, pues, entonces yo parezco pescado, ya mi nariz me van a si Diosito me hubiera puesto branquias, estaría pasándola mejor, pero la verdad si ustedes escuchan esta voz gangosa y sufrida,
que ya el médico me va a dar el viernes, creo, es porque simple y llanamente tengo una alergia de aquellas, ¿no? Y de las grandes y de las fuertes. Y además mucha gente nos llama y me escribe sugiriendo recetas, medicamentos, ¿no? Mira, ¿qué te han sugerido por ahí? Algo casero, algo de la No, abuela. no, alegra, ya tomo, señor. ¿Usted cree que yo estaría acá sentada si no tuviera por lo menos 2 pepas encima? Ah, bueno, sí. Imagínate, pero no podría salir de mi casa, ¿no? Los antihistamínicos. Antihistamínicos Sí. he tomado durante toda mi vida y de muchas marcas y de muchos tipos, y cada cierto número de años hay que cambiarlos porque pierdes completamente el efecto. ¿Y no crees en esta medicina alternativa, estas recetas con hierbas? Esto cosas? es crónico, Esto esto es es algo ya. crónico, esto es crónico. Mire, sale un poquitito el sol y yo me mejoro. O sea, sube un poquito la temperatura y baja, sobre todo la humedad, porque estaban en temperaturas mucho más bajas muchas veces en mi vida, pero secas, ¿no es cierto? Claro, como la sierra. por Como la ejemplo. sierra del Perú, no secas, donde no tengo este problema. Pero acá es que es como si me abrieran el caño. Pero en fin, vamos a las cosas políticas del día, que para eso nos llaman. De nuevo, esta cosa tan extraña de yo me disculpo, tú te disculpas, ¿quién se disculpa? Tú me disculpas, ¿no? Yo no he visto un comportamiento tan infantil, ¿no? Es como, Miss, que me pida perdón. No, que me pida perdón el primero. Él se metió a mi mamá. Él también se metió con la mía. Parece patio de colegio, ya están grandotes, ¿no? Sí. O sea, digo yo, al calor de la campaña se cruzan agravios, ¿no? Claro, y si se tiene que dar una disculpa, me parece que se ha dado. Por Además, parte, ¿no? además Se ha dado, ¿no? lo dijo Kuczynski el primer día, vamos a disculparnos todos. Claro. ¿Se acabó? Pero en realidad cuando uno pone las disculpas como una excusa, ¿no es cierto? Es diferente a decir, oiga usted, porque fíjese, acá la Constitución del Perú, que para estas cosas es bien útil, ¿eh? Es bien clara. Cualquiera que sea ofendido a través de un medio de comunicación, ya sea por una información inexacta o por un agravio, tiene derecho a que esa información se rectifique. Entonces, si el señor Kuczynski, digamos, al sentir de la señora Keiko Fujimori, ha dado una información inexacta, tiene derecho, ¿no es cierto?, ella a reclamar una rectificación. Claro. No sé, su papá no es ratero. Bueno, sí es, pues, ¿qué vamos a hacer? No es inexacto, está preso por corrupción. Claro. Por haberle entregado, entre otras cosas, 15 millones de dólares a Montesinos. Procesos, además, en los cuales él se allanó, o sea, reconoció. O sea, él reconoció que es ratero, o sea, ni siquiera es que, no, reconoció, se allanó, muy bien. Eso es exacto, o sea, ahí no hay, hija de ratero es ratero, ya, eso sí puede ser ofensivo porque no necesariamente es cierto. Pero que el papá es ratero, es exacto. Y ese probablemente sea el agravio más fuerte que ha dicho el señor Kuczynski contra Keiko Fujimori. El segundo agravio es que está vinculado a una persona que está siendo investigada por la DEA, y la DEA investiga gente vinculada al narcotráfico. ¿Eso es falso? No, es verdadero. Su secretario general tiene un problema de lavado de activos en el Perú. Lavado de activos en el Perú y DEA en los Estados Unidos. ¿Qué más está diciendo? Ha dicho que 11 de sus parlamentarios, de los 73 electos, tienen investigaciones por lavado de activos, de ellos 8 vinculadas al narcotráfico. Ha dado un dato exacto, no es una información inexacta. Por lo tanto, algunos pueden considerarla agraviante, pero si el expediente existe y si están investigados en fiscalía, ¿cuál es el agravio? Porque la verdad no es agravio, nunca. La verdad es agravio. Ahora, si yo le digo a ella, porque eres hijo de ratero, eso sí es agravio, claro que es agravio, porque no me consta que ella sea ratera. Podría hacerlo, pero no lo sé. En cambio del padre sí lo sé, ¿no es cierto? Y esos han sido los agravios, digamos, entre comillas, más fuertes del señor Kuczynski. Ahora, si miramos para el otro lado, ella ha dicho que el señor Kuczynski favoreció a Fernando Ceballos de los Continentes. Eso es falso. Eso es falso. El señor Fernando Ceballos de los Continentes fue detenido y puesto a disposición de la justicia durante el gobierno de Alejandro Toledo. Tremendo narco. ¿Ya? Y lo que se hizo fue mantener la línea volando un mes más, nada más. Y se lo explicaron claramente en el debate. Ella ha repetido en los 2 debates y post-debate que el señor Pedro Pablo Kuczynski tiene un acuerdo, un pacto con Nelson Palomino. Le han explicado creo que 10 veces el tema y eso es falso. Y lo soltó en el debate. Entonces, claro. Ella se ha repetido en innumerables ocasiones, he puesto solamente 2 ejemplos, información inexacta, información falsa, ¿no es cierto? Ella ha repetido una y otra vez que el señor Kuczynski no conoce el Perú.
como Leola casi le da, era bastante fácil para él decirle todos los lugares que conocía del Perú, no porque lo hubiera pasado por ahí en una camioneta, sino porque había vivido ahí. Cosa que Keiko Fujimori no ha hecho nunca ha vivido en provincias, ni de niña, ni de bebita, ni de grande, ni de mediana, ni de nada. Ha vivido en el extranjero o ha vivido en Lima, no tiene otros lugares de residencia. Entonces, información inexacta ha habido por parte de ella en cantidades importantes. ¿Ya? Y agraviante también, porque al tú decirle que ha firmado un pacto con una persona que ha estado presa por narcotráfico, estás diciendo que él está vinculado al narcotráfico. Claro. Lo que pasa es que como era una mentira manifiesta, no había forma de creerle, pues, ¿no? Bueno, ahora, se trata de campaña, se utilizan todos los recursos habidos y por haber, de repente ya se las veían complicadas, utilizaron esos términos, ya pues, viene de ambos lados, ¿no? ¿Por qué no pasar la página? ¿Cuál es la intención de Fuerza Popular para mantener esto así? Exactamente, ¿no? El problema es que a ellos no les interesa un pepino. Si tú eres una persona de honor, sí te interesa que una otra persona reconozca que te ha ofendido. Pero yo no creo que ninguna persona en el fujimorismo esté esperando que les pidan disculpas de verdad. Es más, si se las piden, les da lo mismo. Lo que están tratando es de establecer una posición de poder. O sea, tú tienes que venir ante mí a arrodillarte, ¿ya? Para ver si yo buenamente te paso tus leyes en el Congreso, o no te censuro a tus ministros en el Congreso, o te aprueba a tu primer ministro en el Congreso. Ese es un juego que no le va a funcionar al Congreso, por una razón sencilla, lo he explicado varias veces. El sistema peruano es presidencial atenuado, es decir, el presidente tiene mucho más poder de gasto, ¿no es cierto?, que el Congreso. Así de simple. ¿Ya? Bastaría con cosas muy simpáticas como que, por ejemplo, el MEF le avise al Congreso que no tiene plata para pagar su presupuesto mensual. Claro. Ahí sí. La plata sale de los asesinados, hubiera sido impensable. Felizmente hoy día ocurrió, por lo menos en eso hemos avanzado. Yo espero que en el siguiente Congreso ya pase de estos gestos a aprobación de leyes concretas para proteger a minorías y que no vuelva a ocurrir esto que para mí ha sido algo incomprensible y el mayor acto de deshumanidad, el que tuvo el presidente Humala de retirar todo el capítulo de los derechos de los gays y lesbianas del Plan Nacional de Derechos Humanos, como si no fueran una minoría vulnerable que tiene que ser protegida por el Estado. Eso fue terrible porque no significaba nada. O sea, sé que el Plan Nacional de Derechos Humanos debiera ser un documento que todo el mundo cumpla, pero termina siendo algo declarativo. No pasaba nada si lo dejabas ahí, pero lo retiraron como diciendo un gesto, ustedes no me interesan y te retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos. Eso fue horrible. Eso creo que eso no va a volver a ocurrir, creo que no debiera volver a ocurrir. Y si somos conscientes de lo que hemos hecho, es en realidad muy penoso que el presidente Humala haya tenido una actitud así. Bueno, es poco probable que este Congreso apruebe estos derechos para las minorías, por los cuales yo también estoy tan comprometida, porque en realidad, si usted considera el plan de Keiko Fujimori y su presentación con el pastor Santana, no creo que además le costó bastante eso, va a ser poco probable. Además, el señor Acuña ha logrado meter al pastor Julio Rosas de nuevo al Congreso, con lo cual, digamos, es un abanderado, ¿no es cierto?, de algunas ideas bastante retrógradas. Entonces, no parece que hay pocas posibilidades en los próximos 5 años. No lo sé, fíjate, Rosa María, porque cuando hubo la discusión de la ley de unión civil en la Comisión de Justicia, de 4 votos que tenía el fujimorismo, 2 votaron a favor y 2 en contra. La única bancada que votó en bloque en contra fue la bancada nacionalista, sí, con una obvia consigna desde Palacio, porque iban a la comisión congresistas que ni eran de la comisión, opinaban en contra y se iban. Sí, así como diciendo, aquí marco tarjeta para decir que he cumplido, parecía una consigna. El fujimorismo no, el fujimorismo se partió, 2 a favor, 2 en contra. Así que lo último que puedo yo es perder la esperanza de que ocurra algo parecido en la próxima legislatura y que con el apoyo de bancadas que se han pronunciado a favor de los derechos para este grupo social como Frente Amplio, Acción Popular, nosotros, algo podamos hacer. ¿Usted diría que las personas que son personal de las Fuerzas Armadas en retiro, incluyendo al presidente de la República, y pastores evangélicos,
son los que más problemas hacen en esta materia? Sí, más que nada, estos grupos religiosos, ¿no? Quizás evangélicos, que además engañan a la gente de más escasos recursos con cosas de que, como si se aprueba una legislación de este tipo, va a haber un terremoto grado 8 en Lima, ¿no? Ay, qué atroz. Cosas así, eso lo dicen en los días domingos en sus reuniones. Entonces asustan a la gente con algo pues que obviamente no es verdad. Y noto que son de estos grupos es donde surge la mayor resistencia, la más agresiva, digamos, resistencia a estos derechos para todos, ¿no? Sí, eso es verdad. Bueno, congresista, yo le voy a pedir que la próxima semana, que ya no tiene plenos, se dé una vuelta por acá. Estamos a 4 cuadras del Congreso y le incluyo tour por todo el convento. A ver si puede venir. Lo dejamos para que descanse y le agradecemos su participación. Estoy comprometido con tu invitación, Rosa María. Mil disculpas que anoche nos acostamos tan tarde, no lo tenía previsto. Así que la próxima semana, de todas maneras, estoy en persona en tu programa. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, ha sido el congresista Carlos Brus brevemente hablando sobre el tema de esta excusa que está poniendo el partido del Fujimorismo, el Fuerza Popular, para no sentarse a conversar. Ahora, miren, la excusa puede durar 6 semanas más, ¿ah? En realidad la legislatura no empieza sino hasta la quincena de agosto. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 28 de julio jura el presidente, ¿no es cierto? Jura su gabinete. El gabinete no se presenta sino hasta 30 días después. Las comisiones se tienen que organizar como comisiones e instalarse. Eso hasta la primera quincena de agosto, ni discutirlo. Entonces yo si fuera, digamos, el gobierno, no me agitaría mucho. Es como cuando tienes un vecino que dice que venga a hablar conmigo, pues que venga a hablar conmigo, pues que venga a hablar conmigo, y tú te quedas sentadito nomás, ¿no? Hasta que el que cruza la pista es él. Porque finalmente él es el que tiene que hablar contigo, tiene mucho más, le conviene más a él hablar contigo que a ti hablar con él. Necesitan trabajar, pues, ese es el tema. Así es. Hay una necesidad aquí. Y si se quedan sin trabajo, es un problema. Además, alguien me decía, no, pero el Congreso puede declarar la vacancia por incapacidad física. Ya, pues sí puede, por supuesto. Pero primero tiene que probar que el señor es un incapaz físico, cosa que bastaría con que el presidente rete a un partido de squash, a cualquier congresista, y creo que la cosa se vería bien pareja, porque hace 50 años que juega squash, es muy bueno, ¿ya? O, por ejemplo, también a que corra, detrás de él, corran al lado suyo, pues, no sé, 10 cuadras por todo el centro de Lima, a ver si tiene incapacidad física. Entonces tienes que probarla. Y la segunda cosa es que ya no es como antes, ¿no? Tú sabes que la Constitución por defecto no había señalado el número de votos mínimos para vacar un presidente. Entonces, tal como estaba la Constitución, por mayoría de los presentes, o sea, tú tienes quórum con 60, con 30 personas te bajabas un presidente, o 33. Ya no. El Congreso, el Tribunal Constitucional estableció una serie de quórums para las acusaciones constitucionales, para una serie de actos políticos importantes dentro del Congreso. Para vacar a un presidente necesitas 88 votos. Ellos no los tienen. Claro. ¿Ya? Y además se manifestarían contra voluntad expresa de hablar de esto. Ahora, estoy viendo que el señor Tubino dice, a Pepe Caro lo escucho hablar de reconciliación. Fíjense, uno se reconcilia, ¿no es cierto?, con una... Esto habla como que de un pecado de un solo lado, ¿no? Exactamente. Como que no hay una... Cuando yo voy a pedir, por lo menos en la parte sacramental, ¿no? O sea, cuando tú te diriges a Dios para pedirle perdón y luego pasas a hablar con el sacerdote... Te diriges al Supremo. Así es. Hay 5 etapas. A ver, eso, como el duelo. A ver, catecismo acá, me lo jalo a todos. El padre Javier me dará a mí el premio, ¿eh? A ver, número 1, examen de conciencia. Número 2, ay, tú sabes, Ismael. Sí, claro. Dolor de corazón. Propósito de enmienda. Todavía, pues, todavía. Dolor de corazón, claro. Dolor de corazón. Sí. Número 3. Propósito de enmienda. No, decirle todos los pecados al confesor. Bueno. O sea, decirlo públicamente. 4, propósito de enmienda. Sí. 5, cumplir la penitencia que te fuera impuesta. Oh, Dios mío, ¿ustedes dónde estudiaron catecismo? Te la sabes de memoria, Rosa María. Me sé de memoria todo, maldita sea. No sé por qué me pasa esta cosa. Me siento una cosa de Pero chiquita. Sí, es cierto, porque si no se cumplen esos 5 requisitos, esa confesión no tiene, digamos, el peso que corresponde, ¿no? Así es. Entonces, primero tú te examinas y dices, pucha, ¿qué he hecho? Ya, esto, lo otro, sí, le saqué la lengua a mi mamá, ya, monstruo, ya.
Porque si no, estás haciendo perder el tiempo al sacerdote, porque el sacerdote no tiene tiempo para que tú le hagas el examen de conciencia con él, salvo que sea tu pata y te aguante, ¿no? Pero normalmente ya pues tú llegas al confesionario bien preparado, ¿no? Dolor de corazón, o sea, realmente estás arrepentido, pues, ¿no? Porque si tú vas a decir es, como dicen los políticos, bueno, en el supuesto de que yo lo hubiese ofendido, no le pido disculpas. No estás aceptando nada, pues no hay dolor de corazón de un señor, de un lugar, señores, ¿cómo se ríe acá? Y no es del Congreso. Van a venir un poquito atrasaditos, ¿ya? Cada 15 días, con 15 días de atraso. No, que bajo responsabilidad penal. Ah, bueno, sí, ábranle proceso, pues al Ministro de Economía, ¿no? Pero nos vamos a pagar un poquito más despacito, ¿no? Y cosas así. O sea, tú quieres volver loco al Congreso, lo puedes volver loco bien fácil. Entonces, no busquen guerra, porque guerra es lo que van a obtener, ¿ya? Más bien pónganse a ver, en el momento en que se presenten los proyectos, que se apruebe y que se desaprueba. O sea, y es más, si la mayoría parlamentaria de oposición fujimorista aprueba lo que da la gana, pues tendrá que darle cuentas al pueblo, no al señor Kuczynski. El señor Kuczynski puede decir, perdón señores, yo mandé un proyecto de ley, el Congreso no lo quiere aprobar, hasta ahí termina mi responsabilidad. La siguiente, yo mandé un proyecto de ley, el Congreso lo aprobó, muy bien, somos copartícipes, pero mucho más entretenido es decir, ese proyecto de ley que a ustedes no les gusta, ese lo aprobó el Congreso, no es mío, a mí no me miren. Y en el Congreso hay mucha hipocresía, ¿no? ¿Has visto este tema de los crímenes de odio? Sí, Caracho, sí, sí. Pero qué graciosos son. Todos ayer solidarizándose con los pobres muchachos homosexuales asesinados en la discoteca Pulso, en Orlando, rezamos por Orlando. Son los mismos, ¿eh? Que han aprobado en el Congreso que no se incluya en el Código Penal los crímenes de odio como agravante. ¿Ah? Porque el crimen de odio, ¿qué quiere decir? Yo no te conozco, ¿ya? Nunca en mi vida te he visto, no sé quién eres, no quiero robarte, no quiero beneficiarme de tu muerte, solamente te mato porque te odio, porque odio que seas negro, odio que seas cholo, odio que seas serrano, odio que seas homosexual, odio que seas mujer. Normalmente los crímenes de odio se dan contra minorías. Entonces, eso era todo lo que quería que se incorporara como agravante en el Código Penal. ¿Para qué? Para que se reduzcan, pues, ¿no es cierto?, ese tipo de delitos en el Perú. Bueno, no lo aprobó el Congreso, pues. Era porque eso era para los gays. Sí. ¿Ah? O sea, una caridad cristiana, pero de aquellas, ¿no? Y hay esta matanza en los Estados Unidos, y ahí sí toditos salen a presentar su solidaridad con el pueblo norteamericano por esta tragedia. Entonces, oye, pero esta gente, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, ¿por qué no pueden ser un poquito más consistentes? Yo no entiendo. Y fíjense, las organizaciones que agrupan a homosexuales han señalado en reiteradas oportunidades que no es una ficción, este es un problema real. O sea, acá hay gente a la cual la matan o le pegan o le rompen la cara o la mutilan o la mandan a un hospital varios días por ser lo que es y lo que no puede cambiar. ¿Ah? Es como si toda la clase en el colegio le pegara a un niño porque es el serrano de la clase, ¿no? Y la profesora se parara a aplaudir, ¿no? ¿Qué es esto? Ya, ese es el tema. Los delitos de odio. Ellos, los fujimoristas sobre todo, que hablan tanto del odio y del odio y del odio, el problema justamente es ese, que no hay regulación contra crímenes de odio en el Perú. O sea, el homicidio está legislado como homicidio, de acuerdo, pero el agravante, porque tú puedes alegar, no es homicidio culposo, jefe, yo no lo quise atropellar, no hay dolo, y después resulta que es un homofóbico de la patada, ¿no? Que te pasas toda la noche corriendo, haciendo piques por la avenida Arequipa a ver si matas gays, sí, ¿no? O travestis. Esa es la diferencia y eso marca también la distancia entre una pena y otra. Pues, ¿no? Lógico, es el tema, ¿no? es muy complicado. O sea, no es tan fácil como decir, no, homicidio culposo. Un homicidio culposo en el Perú sales con 3 años de pena. No, y de repente no efectiva. Exactamente, caso, ¿no? No, señor, yo no lo conozco, no sé quién es, nunca en mi vida lo he visto, esto es un error, un mero atropello, ¿no? Y de repente tú has estado buscando a gente de determinado fenotipo para atropellarla. Ahora, usted dirá, ¿quién hace cosas tan malas? Bueno, pues un loco que se mete con un rifle de asalto y mata 50 en una discoteca, no está bien de la cabeza, ¿no? No. Ya, entonces, pero de todas maneras tiene que pagar. En el caso de este sujeto, fue abatido en el lugar de los hechos por la policía, porque estaba armado y disparando. Pero lo increíble de esta historia, además, es que el sujeto ya había ido antes varias veces a esa discoteca. Sí.
Increíble. Lo otro que ha sido increíble sobre este caso específicamente es la declaración de su propio padre, ¿no? Él ha dicho que está indignado y no va a perdonar, bueno, espiritualmente supongo, a su hijo por lo que ha hecho. ¿Y por qué? Porque ha dañado a su familia, pero no habla de las demás familias. Sí, bueno, es que debe ser muy complicado ser padre de una persona que hace una cosa así. Es terrible, porque el padre señala que esto no es un tema religioso, sino un tema homofóbico. Sí. Sin embargo, el sujeto, el asesino, llama al 911 desde la discoteca y reivindica, ¿no es cierto?, el asesinato masivo como un acto de ISIS, ¿no?, del Estado Islámico. Entonces hay una confusión ahí que todavía no se ha quedado esclarecida. Ahora parece que es lo que se llama en inglés un lobo solitario, un tipo que actúa solo y que planifica solo sus crímenes masivos, ¿no? Terrible. Pero bueno, estamos entre que no hay diálogo, sí hay diálogo, la hipocresía de los congresistas. Nos tenemos que ir a la pausa y vamos a comentar un poco esta historia de José Klimper también. ¿Qué pasó? Sobre la verdad de las mentiras, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Es una cosa rarísima. El señor Klimper, me imagino que muy angustiado, preocupado, y evidentemente por su honor y su buena reputación, ¿no? Y su prestigio social, pues es una persona con mucho prestigio social. Ayer publicó en Facebook una carta y luego una cronología de los hechos que lo vinculan a la difusión de un audio en el programa. Nadie sabe para quién trabaja, no, así no se llama el programa, ¿no? Las cosas como son. Las cosas como son. Muy bien. Y lo que es interesante en la cronología, no sé si nuestros amigos en el interior del Perú han podido leer, pero lo que es interesante en la cronología es que de nuevo deja más huecos que un queso gruyère, pues. O sea, tú tratas de entender la historia, que vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a tratar de entender. Y la complican más todavía, ¿no? La complica más, a tal punto que ahora, digamos, reparte culpas con el comando de campaña de Keiko Fujimori. El cual incluye a la señora Keiko Fujimori, porque el comando de campaña incluye al candidato. Entonces, esto es una cosa muy extraña. Hay varias preguntas y se los digo rapidito. El señor hace una cronología. Primero dice que no es que recién salga a decirlo, sino que ya lo había tratado de explicar en Canal 2, en Canal 10 y nadie quiso escucharlo. Bueno, pero lo que dice es, él se entera de lo de Ramírez, es verdad, estando en el debate técnico, en Cusco, se enteran ahí, muy bien. Como todos, muy bien. E inmediatamente comienza a hacer averiguaciones de quién es este sujeto y se comunica con el señor Verástegui en Miami. Verástegui había sido candidato de Fuerza Popular por los peruanos en el extranjero y incluso, según el señor Klimper, tiene habilidades porque trabaja para una empresa bancaria a la cual le hace investigación de lavado de activos y otros bienes. Y le pide no que investigue a Ramírez, sino que investigue al testigo. Claro. Eso es una cosa. Anula al mensajero, ¿no? Una cosa muy extraña, ¿no? Pero le dice, investigue usted a Vázquez. Vázquez, si no lo recuerdan, es el famoso piloto testigo, según Klimper, autoproclamado informante de la DEA. Eso no lo podemos decir, ¿no? Pero lo cierto es que yo vi perfectamente cuando le dijeron a la gente de América Televisión y a Gerardo Reyes, que es un periodista primero, le dicen, dices a an ongoing investigation, o sea, estamos en una investigación en marcha, no podemos declarar. Y Gerardo Reyes, cuando le dijeron, usted no le hace la pregunta, mostró